inicio a nuestro evento vamos a presentar a las autoridades que nos acompañan en el presidio. En primer lugar, quisiera que le den una calurosa bienvenida al doctor Ángel Garduño García, rector de la Universidad Autónoma Chapingo. Nos acompaña también el doctor Artemio Pérez López, subdirector general de investigación. También está con nosotros el doctor Jorge Víctor Prado Hernández, coordinador general de estudios de posgrado. A su vez tenemos otros invitados con nosotros, por supuesto nuestro ponente, el doctor Miguel García Winder. Un invitado muy preciado para nuestra comunidad también, el doctor Said Infante. El doctor Eusebio Torres Quintana, contralor de la universidad. Y por supuesto a nuestro anfitrión, el doctor Jorge Aguilar Ávila, director del CIESTAM. Bien, adicionalmente tenemos otros invitados que están directores de otros departamentos, así que les pediría también un caluroso aplauso para el doctor Joel Pérez Nieto, director del departamento de Fitotécnica. Al maestro José Guadalupe Martínez Martínez, director del departamento de Zootecnia. También nos acompaña desde el departamento de Zootecnia la doctora María Ángel Isabel Pérez Rodríguez, subdirectora de investigación. De igual manera nos acompaña la ingeniera Alondra Astudillo Gregorio en representación del doctor Oscar Morales Galván, director de parasitología. Bueno, y también agradecer a toda la comunidad del CIESTAM, en particular a nuestros estudiantes de maestría, de doctorado, incluyendo los que se incorporan recientemente en este nuevo ingreso, además de nuestros compañeros administrativos, por supuesto a la planta de profesores que también está presente el día de hoy, y a diferencia de otras ocasiones también hoy se incorpora un nuevo bloque, digamos, de compañeros a la comunidad, que son todos los compañeros que están en estancia postdoctoral. A todos los que formamos parte de la comunidad de CIESTAM también muchas gracias y bienvenidos todos ustedes. Bien, para dar inicio a este evento daríamos la palabra a nuestro director, el doctor Jorge Aguilar Ávila, para que nos dirija unas palabras. Muy buenas tardes a todos ustedes, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Saludo con aprecio al doctor Ángel Garduño García, doctor de nuestra universidad, al doctor Miguel García Winder, director general del INIFAD, a los integrantes del presidium, directoras generales, el contralor general, a los directores y directoras de las unidades académicas de nuestra universidad, subdirectores de investigación, al doctor Said Infante Gil, que siempre es un placer estar aprendiendo cuestiones de él, de la vida, de cómo escribir, de cómo no escribir, y siempre nos está regalando sus enseñanzas. Naturalmente a la comunidad del CIESTAM y al público en general. Es un honor dirigirme a ustedes en el marco de la conmemoración del 35 aniversario del CIESTAM, que cumplimos 35 años el próximo domingo, una fecha que nos invita a reflexionar sobre el camino recorrido y a mirar con entusiasmo hacia el futuro. Son más de 3 décadas de trabajo continuo en las que este centro ha hecho de la investigación y la vinculación con el sector agroalimentario una de sus mayores fortalezas. Gracias a ello se ha convertido en una unidad académica de la universidad que contribuye en la formación de líderes, en la generación de conocimiento aplicado y en la construcción de alianzas con impacto nacional e internacional. Hoy celebramos un legado, pero también una misión vigente: contribuir a enfrentar los grandes desafíos del cambio. El cambio climático, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y la competitividad demandan instituciones comprometidas y visionarias. El CIESTAM, fiel al espíritu de la Universidad Autónoma Chapingo, continúa siendo un actor importante que impulsa la innovación
crea capital social y aporta solución con un enfoque participativo y de respeto a nuestras culturas locales. A nombre de la comunidad del CIESTAM, les agradezco su presencia y les invito a que este evento sea también un espacio para el diálogo, la reflexión y la inspiración, convencidos de que solo trabajando juntos podremos seguir construyendo una universidad y un sector agroalimentario más justo, sostenible y competitivo. Debo mencionar también al doctor Ponciano Pérez, quien gracias a la amistad que tiene con el doctor García Winder, nos ayudó a hacer la gestión para que estuviera con nosotros en esta importante fecha, que es, como repito, una fecha de aprendizaje, una fecha que nos invita a seguir construyendo redes. Muchísimas gracias. Sean bienvenidos. Bien, muchas gracias. También nos acompaña el doctor Luis Gerardo Esparza Hernández, director del Departamento de Sociología Rural. Bien, para dar continuidad a nuestro programa, daremos ahora la palabra al doctor Ángel Garduño García, rector de la Universidad Autónoma Chapingo. Muy buenas tardes a todas y todos. Saludo con mucho afecto a nuestro honorable presidium. Sean bienvenidos y bienvenidas, directores de las diferentes unidades académicas, subdirectores y subdirectoras, estudiantes y personal administrativo. Pero de manera muy especial extiendo un saludo muy respetuoso al doctor Miguel García Winder, director general del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP. Sea bienvenido, doctor, a su casa, a la Universidad Autónoma de Chapingo. Doctor Jorge Aguilar, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar en los diferentes eventos del CIESTAM. También quiero agradecer a cada uno de los presentes por ser parte de esta conmemoración tan especial, el 35 aniversario del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial, CIESTAM. Un espacio académico que ha sido semillero de pensamiento crítico, formación interdisciplinaria y compromiso social, es decir, un centro emblemático y visionario dentro de nuestra institución. En 1980, académicos de diversas instancias de la UACH conformaron grupos interdisciplinarios que promovieron la investigación y la integración de 3 programas que en ese momento se encontraban en operación dentro de la universidad: el Programa Interdepartamental de Integración Agricultura Industrial, el Programa Interdepartamental e Interinstitucional UACH Humboldt y el Programa de Investigación Diagnóstico Externo. Y gracias al respaldo de DEIS como Sociología Rural, Preparatoria Agrícola, así como el apoyo de Rectoría, la Dirección General Académica y en ese entonces la Dirección de Investigación, el 24 de agosto de 1990 se constituyó el CIESTAM. Desde sus orígenes, este centro ha sido un espacio de análisis y de propuestas transformadoras. Actualmente, los programas del CIESTAM se mantienen en un proceso permanente de alineación estratégica con los estándares institucionales de la UACH y con los criterios establecidos por la CECITI, con el propósito de formar egresados y egresadas con sólidos méritos académicos y altas competencias teóricas, metodológicas y profesionales. A lo largo de estos 35 años, el centro no solo ha producido riguroso conocimiento, sino que ha sido una cuna para abrir caminos, ha mantenido como una de sus funciones sustantivas la vinculación con los sectores gubernamental, productivo y social, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, siempre contribuyendo activamente en el cumplimiento de la misión de la UACH. Hoy, en un contexto global donde la agricultura enfrenta grandes retos, desde el cambio climático hasta la concentración corporativa de los recursos productivos, la labor del CIESTAM se hace más que pertinente. Felicito a todas y todos los integrantes del CIESTAM, a sus fundadores, a sus actuales docentes, investigadoras, investigadores, estudiantes, personal administrativo y egresados. Pero muy especialmente reconozco el trabajo del doctor Jorge Aguilar Ávila, quien actualmente dirige este centro, por siempre tener una actitud propositiva y buscar en conjunto lo mejor para nuestros estudiantes. Muchas gracias, doctor. Desde la Administración Central celebramos y reconocemos su gran labor. En este aniversario también me gustaría reconocer a un integrante de este centro,
el doctor Juan Antonio Leo Rodríguez, ya que este año ha sido reconocido por el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores como investigador emérito, y para quien pido un fuerte aplauso. Este aniversario es de ustedes, pero también de todas las comunidades y territorios que se han beneficiado del trabajo que aquí se realiza. Que este 35 aniversario sea una ocasión para celebrar lo logrado, sí, pero también para renovar el compromiso con los principios que dieron origen a este centro y con la búsqueda incansable de un mundo más digno para todas y todos. Felicidades si están por estos 35 años. Muchas gracias, doctor. Pediríamos ahora a nuestros integrantes del presidium que puedan tomar lugar en la parte de abajo para iniciar la conferencia del doctor García Wilder. Muchas gracias. También nos acompaña recientemente el maestro Humberto Sebastián García, de Ingeniería Mecánica. Bueno, antes de dar la palabra al doctor García Wilder, permítame dar lectura a una pequeña semblanza para ubicar en contexto a todos los que no conocen todavía de él. A estas alturas sería difícil que alguien lo conozca de él. El doctor Miguel García Wilder es director general del INIFAP desde abril de este año. Ha sido titular de la misión permanente ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el Programa Mundial de Alimentos y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, con sede en Roma, Italia, entre 2021 y 2025. Además, fue subsecretario de Agricultura en el periodo de 2018 a 2020. Es ingeniero agrónomo con especialización en zootecnia por la Universidad Autónoma Chapingo. Posee también una maestría en ciencia animal por la Universidad de Nebraska y un doctorado en fisiología de la reproducción por la Universidad de Virginia del Oeste. Entre 2013 y 2018 formó parte del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA, donde tuvo diversos cargos. Primero fue representante de ICA en Estados Unidos, en Norteamérica, en el periodo 2014-2018, gerente del programa de agronegocios y comercialización entre 2010 y 2014, director de competitividad agroempresarial y jefe del programa interamericano para la promoción del comercio, los negocios agrícolas y la inocuidad de los alimentos entre 2003 y 2010, director de comercio y agronegocios entre 2002 y 2003. También, entre su amplia experiencia, destacan ser director de leche industrializada con Azuco entre 1991 y 1995. Fue docente en esta universidad en el periodo de 1987 a 1992, director del Colegio de Postgraduados Campus Montecillo entre el 89 y 1991, docente en el propio colegio en el periodo 1983 a 1990, docente en la Universidad Estatal de Pensilvania en 1987. En suma, el doctor García Wilder ha liderado y coordinado iniciativas hemisféricas y globales dirigidas al desarrollo de una agricultura competitiva, sostenible e inclusiva, con énfasis en modelos de agronegocios sostenibles e innovadores para los pequeños y medianos productores y para la agricultura familiar en particular. También en el desarrollo de nuevas organizaciones de mercados y en el fortalecimiento de capacidades empresariales. En su trabajo ha puesto atención especial en el desarrollo de formas sostenibles que vinculen a los pequeños agricultores a los mercados. Demos pues la bienvenida al doctor Miguel García Wilder. Muchas gracias. Cada que leen la hoja de vida de una persona, especialmente en mi caso, le quiero decir a los jóvenes, no se impresionen, eso solamente se da con la edad, entre más viejos tenemos más hojas de currículum que llenar, así que todos ustedes van a llegar a este currículum más. Algunas precisiones: no fui director del colegio de graduados ni de Liconsa, fui director de producción y servicios técnicos en Liconsa, y fui director del centro de ganadería. No vaya a ser que nuestras autoridades ahí me reclamen porque me estoy poniendo algunas cosas más que no debo. Quisiera comenzar
agradeciendo al rector, con quien en los últimos 3 meses creo que hemos tenido más acercamiento que en los últimos 46 años que llevo de egresado de la escuela. Un placer que me hayan invitado a su casa. Ángel, un placer. Me recordaste tiempos, ahorita que conversamos, tiempos que quizá los jóvenes nunca comprenderán. Cuando te comentaba, aprendimos a revelar diapositivas para tener fondos azules, hoy tenemos todo en las fotografías, cuando hacíamos nuestras gráficas pegando tiritas, y cuando teníamos los carruseles, que ya casi yo creo que los jóvenes ya no conocen los carruseles. Entonces, gracias. Ponciano, gracias por aventarme al alberca y tener que nadar en esta alberca tan complicada de tiburones que seguramente me van a comer. Al doctor Manrubio, no sé si esté por aquí o que está trabajando también, sobre mi agradecimiento y a Horacio, el doctor Santoyo. Tengo la ventaja de llamarle Horacio porque hace 53 años, más o menos por estas fechas, caminábamos en esta avenida como recién ingresados a lo que en esa época era la Escuela Nacional de Agricultura. Y en esa época, para nosotros, los recién ingresados, algunos por primera vez veníamos de nuestros pueblos, veníamos de las familias. Pronto encontramos que en Chapingo había 3 lugares casi sagrados. ¿Cuáles eran esos lugares sagrados? Uno de ellos era la capilla. Y cuando terminamos, Juan, gusto verte, amigo. La capilla se volvió un lugar casi sagrado al que no podíamos entrar, cerrado, y sin embargo era un lugar que siempre nos llenaba de tristeza, porque generalmente cuando uno de los compañeros, un profesor, un amigo fallecía, ahí es donde hacíamos su celebración. Entonces se volvía la capilla un lugar verdaderamente sagrado. En los otros 2 lugares sagrados era, me corrigen los jóvenes, este auditorio, que era el Auditorio Esmeralda en esa época, ¿cómo se llamaba? Y el auditorio principal, creo que no le poníamos nombre. Y eran 2 lugares sagrados porque en el auditorio principal se definía el futuro político de la institución. Muchas horas pasamos ahí sentados, además de contar los miércoles de cine, que era lo que nos ponían, y este lugar, que era un lugar donde veníamos un poco los jóvenes espantados, porque aquí se juntaban los profesores del colegio de posgraduados, que vivían acá arriba, una gran mayoría de ellos, y otros aquí en las catacumbas, y veníamos a escuchar el futuro de la agricultura, veníamos a escuchar el conocimiento. Entonces, regresar para mí, después de 53 años, a esta institución, no solo me causa muchos sentimientos, sino me causa mucho temor. Rara vez, aquí hay algunos que me conocen, rara vez me pongo nervioso, pero les juro que estoy nervioso el día de hoy, porque enfrentarme a los que me conocieron desde que tenía yo 15 años que entré a Chapingo, seguramente el juicio va a ser mucho más profundo. Y algunos colegas, como el señor Contralor, con quien tuvimos la oportunidad de trabajar y resolver algunos problemas interesantes en nuestra vieja vida de Limos y de otros. Entonces, con esto, y respondiendo a la invitación, me hicieron la pregunta: ¿por qué no nos platicas un poco de cómo transformar el agro, con ciencia y con innovación? Entonces, no es fácil hablar de este tema por varias razones. La primera es porque no hay datos. No se preocupen, jóvenes, no va a haber examen, no va a haber pruebas de estadística, no hay hipótesis nulas, no hay diseños estadísticos. Lo que voy a presentar aquí es un poco mi opinión personal, no es la opinión de nadie, es la mía. Asumo las responsabilidades sobre lo que yo creo que se puede hacer con la ciencia y la innovación. El segundo problema que tenemos con todo esto es que si les pregunto a cada uno de ustedes qué es innovación, habemos 100 gentes, casi estoy seguro que tendré 100 preguntas distintas. Algunos pensarán que esto es innovación, otros pensarán que la innovación fue el iPhone 1, no el iPhone 16. El iPhone 16 es solamente una modificación de la innovación. Algunos pensarán que innovación
es cambio de un modelo a otro. Otros pensarán que innovación tiene que ver con mercado, con apropiación. Y aquí debo reconocer el trabajo de Horacio, del doctor Santoyo, que desde hace mucho tiempo es un modelo interesante de cómo el modelo de innovación es. El segundo problema es qué entendemos por conocimiento y ciencia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se relaciona el conocimiento, la ciencia con la innovación? Algunos que somos antiguos pensaremos que es un modelo lineal, donde la ciencia, el conocimiento científico da origen a la innovación. Otros, más revolucionarios, podrán decir que son procesos distintos y que se encuentran en algún momento. Y yo soy de estos últimos. Pienso que la innovación y la ciencia no necesariamente son procesos lineales. Y para ponerles un ejemplo, el primer ejemplo que se me viene a la mente es el caso de las vacunas. Las vacunas, la primera vacuna fue iniciada allá en las épocas del Imperio Romano, entre las mujeres egipcias y las mujeres romanas, que descubrían que si se transmitían algo de sangre, una sangre que venía de las vacas inicialmente, por eso se llama vacunas, llegaban a tener una cierta protección contra la viruela. Y no fue sino hasta Pasteur, o un poquito después de Pasteur, cuando ya las vacunas existían, cuando entendimos la ciencia de por qué las vacunas funcionan. Entonces, son dos temas que son altamente complejos, y estoy seguro que si vemos 120 gentes aquí, no saldré, si satisfago a una con esto que voy a decir, me voy a sentir altamente complacido. Comienzo, no sin antes ofrecerles una disculpa, porque esto íbamos a empezar a las 12 del día, pero anoche, siendo funcionario público, no tenemos vida, entonces anoche me llamaron a una reunión y tuve que posponer. Yo creo que para poder entender cómo podemos transformar con la ciencia, empiezo con 4 grandes temas que valdría la pena meditar. El primero de los temas es el eterno dilema de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza. Cualquiera que sea aficionado, me decía Jorge, que algunos de los profesores están haciendo una historia de la Escuela Nacional de Agricultura de la Universidad Autónoma de Chapingo, casi estoy seguro que si buscan el motivo por el cual estas escuelas se crearon, era para erradicar la inseguridad alimentaria. Es más, si se van a la historia de los mexicas o de los mayas, una de sus grandes preocupaciones era mantener la seguridad alimentaria. Si leen los libros antiguos, la Biblia habla de los 12 años de abundancia y de pobreza, de males, y tenía que ver con seguridad alimentaria. Y sin embargo, en el siglo XXI, seguimos teniendo, claro, me sorprendí que en la biblioteca, en la librería tienen el libro del Estado de la Agricultura y la Alimentación del 2020, cuando deben tener el del 2025, pero alrededor de 3.000 millones de personas se van todas las noches a dormir, si es que duermen, con hambre. Sí, los 10.000 años de la agricultura no hemos podido resolver el problema de la seguridad. Por otro lado, no vivimos en la época donde tenemos la mayor abundancia de alimentos. Y si hacemos un cálculo de energía de los alimentos que tenemos, disponibilidad, vis a vis el número de personas, los 8.000 y fracción millones de personas que vivimos en el mundo, la respuesta es muy clara. Tenemos alimentos para todos. Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿qué es lo que pasa? Seguramente, voy a ver si la puedo manejar, seguramente es que tenemos un tema que se llama pobreza e inequidad. Y si comparamos el número de personas que sufren hambre con el número de pobres definido con menos de $2 al día, cuando yo empecé a estudiar esto hace 20 años era $1, hoy estamos en 2. Tenemos alrededor de los mismos 800 millones de dólares. Y esto no implica el acceso, el comercio, etc. Entonces, hoy día seguimos enfrentando esto. Y los invitaría a que revisaran lo que sucede en México. Por si queremos que esto sucede en Ghana,
Si creemos que esto sucede en Sierra Leone, ciertamente está sucediendo en Gaza de una manera muy fuerte, en México sucede. Cuando estaba en Roma, una de mis discusiones para asegurar que los países de ingreso medio tuvieran el mismo acceso a los recursos que los países pobres, les hacía dos preguntas. ¿Cuántos pobres hay en Sierra Leone? Y me decían, el 90% de la gente de Sierra Leone es pobre. Muy bien. ¿Cuántos hay en México? El 48%. La reducción de residuos. ¿Cuántos habitantes hay en Sierra Leone? 8 millones de habitantes. Por lo tanto, ellos tienen alrededor de 7 millones de habitantes que no tienen. En México tenemos 133 millones, 40 millones pobres. Tenemos cuando menos el doble o triple que gana en gente que tiene que ser atendida. Este es un tema que no podemos ignorar. No es un tema lejano a México, es un tema presente en nuestro país. Y para todos, esto sucede fundamentalmente en las zonas rurales. Segundo, nos enfrentamos en una época, yo imagino que ustedes, muchos han oído ese término, que le llamamos el antropoceno, que algunos le han llamado el antropoceno, así como el pleistoceno. Este es un término que se ha hecho para explicar desde el surgimiento de la humanidad hasta el día de hoy que estamos pasando. Y es cada día más claro que las actividades humanas hemos tenido impacto, o han tenido impacto en lo que la madre naturaleza nos puede dar. Tenemos un cambio climático acelerado, tenemos una destrucción de la biodiversidad, tenemos uso excesivo de energía, tenemos los ciclos de agua, de suelo, de fósforo, de carbono, que están llegando a un punto a tal grado, en inglés se llaman el tipping point, a la hora que lleguemos a ese punto va a ser casi imposible de revertir. Y no podemos ignorar que esto tiene mucho que ver con las actividades humanas. Algunos niegan el cambio climático, algunos no lo negamos. La realidad es que la actividad humana ha tenido un impacto en lo que la madre naturaleza. Cuando venimos aquí a Chapingo hace 53 años, viajábamos de los Reyes, que creo que tenían en ese tiempo nada más 20,000 barricas en la bodega Pedro de México. Nada más, creo que ya tendría como 150,000. Pero viajábamos de los Reyes aquí y lo que veíamos eran establos, melgas de alfalfa y milpas de maíz. Hoy día lo que vemos son casas y pavimentos. Hemos destruido uno de los mejores suelos, una de las regiones ecológicas y reproductivas más importantes de este país. La destruimos, no lo vamos a recuperar. Y esto puede ser cualquier cosa, pero es parte de la actividad. Otra cosa que tenemos es que los que estamos en la agricultura somos extremadamente confiados en la agricultura y ponemos a la agricultura como el centro de todas las soluciones. Bueno, hay que entender que la agricultura, dentro de este proceso de la antropoceno, la agricultura también es parte de los problemas. No podemos ignorar la forma en que producimos los alimentos, la forma en que estructuramos los sistemas alimentarios han causado problemas. No podemos tampoco ignorar que desde la agricultura solamente no vamos a poder resolver todos los problemas. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y esto es un mensaje para los jóvenes. Tendremos que intervenir en otras actividades económicas para poder encontrar una solución. La agricultura por sí sola no la va a poder. Y la otra es que me parece que tenemos una fe ciega en la ciencia y la innovación. Yo tengo mucha fe en la ciencia. Creo en la ciencia básica. La promuevo. Pero tenemos que pensar que la ciencia por sí sola o la innovación por sí sola no nos van a ayudar a resolver este problema si no involucramos a todos los actores de la sociedad. ¿Sí? La innovación, hoy hay innovaciones para todo y seguimos teniendo problemas de pobreza. Hay innovaciones para sembrar y seguimos sembrar de una manera amigable con los suelos y seguimos destruyendo. Entonces, todo esto lo menciono porque si bien la ciencia va por el conocimiento, incluimos a la innovación, por la innovación, que la voy a definir ahorita
cómo le entiendo o a qué me refiero cuando hablo aquí. Si bien esto nos puede ayudar, no lo podemos hacer solo si nos aislamos del proceso, de todos los procesos políticos, económicos y sociales del país. Entonces, esto me lleva a pensar, a proponer, que tenemos que pensar o repensar cómo hacemos ciencia e innovación. Y de aquí en adelante seguramente me voy a referir a todo como innovación. En innovación voy a utilizar el concepto, cuando hable de innovación, para mí es el concepto de sistema de innovación. El sistema de innovación que implica el desarrollo del conocimiento, de la ciencia, la innovación propiamente dicha, la difusión, la vinculación y la aceptación de las instituciones. Para mí este es cuando hablo yo de innovaciones que me voy a referir. Y cuando hablo de agricultura, no me refiero a la producción primaria de maíz o a las toneladas de leche que México produce. Me refiero al concepto ampliado de la agricultura que implica todas las actividades de producción, de distribución, de uso y todas las actividades conexas. Esto es muy importante que lo tengamos presente, porque no solamente hablamos de cómo ordeñar la vaca, cómo reproducir la vaca, o cómo sembrar, cómo fertilizar. Y bueno, ¿alguna pregunta? Ya se acabó todo. Gracias. Creo que tenía que terminar a la 1:30. No sé si se fundió o algo pasó. Bueno, pero de alguna manera tenemos que repensar la forma en que se hace la ciencia. ¿Y cómo hacemos que el conocimiento que en instituciones como las nuestras se generan se vuelvan de una manera más relevantes para el país? Si se fundió, me la volteas y puedo hablar al respecto. ¿Sí? Me parece que hay cuatro grandes temas que tenemos que pensar para poder se está grabando, ¿verdad? Entonces no puedo mover. Que existen cuatro grandes, no lo alcanzo a ver, que existen cuatro grandes temas, asuntos que me parece que tenemos que tomar. Primero, es qué tipo de investigación o de innovación necesitamos hacer. El segundo es cómo mejoramos el ecosistema de las entidades de innovación de todo el país. El tercero es cómo enfrentamos la adopción. Ya está. Bueno, si no, presten el micrófono. No se preocupen. De todas maneras nos iba a dormir, entonces eso era mejor, más fácil de hacerlo. Pero la tercera es cómo vamos a hacer que los resultados lleguen a los productores. Yo creo que este es uno de los grandes temas. ¿Cómo podemos pensar de una manera distinta? En todas las reuniones donde hemos estado recientemente, la pregunta es ¿cómo lo vinculamos con el productor? ¿Estarás de acuerdo? Okay. Este es uno de los grandes. Y finalmente, ¿cómo hacemos? ¿Qué se requiere? Necesitamos contar con un sistema de evaluación y de realimentación permanente. Me parece que estos son cuatro criterios que cuando hablemos de innovación, tenemos que hacer. Primero, ¿cómo la vamos a hacer más relevante? La única forma en que vamos a hacer la innovación, que es todo este sistema de innovación relevante, es si la alineamos a los problemas nacionales, la resolución de problemas nacionales. Y digo, problemas nacionales, problemas locales o problemas territoriales. ¿Sí? En ocasiones hacemos investigación y proveemos soluciones para problemas que no nos piden, para problemas que no existen. Por ejemplo, siendo el director de INIFAP, acabo de encontrar a un estudiante, a un investigador, que cuando hizo su tesis conmigo hace 40 años, trabajó en células de Leydig. Ahí está Jaime para que le pregunten lo que quiere decir células de Leydig, porque no sé. 40 años después seguía haciendo la misma investigación. Me he encontrado aparatos que hacían radioinmunoanálisis hace 40 años, que siguen haciendo radioinmunoanálisis, pero no estamos resolviendo problemas. Entonces tenemos que alinearlos a las prioridades nacionales
y no más de una visión temática, tenemos que hacerlo con una visión sistémica, desde lo que yo produzco hasta lo que se va a consumir. Si yo empiezo a producir algo sin pensar en el que lo va a consumir o que lo va a utilizar, voy a poner un caso. INIFAP tiene 104 variedades de frijol registradas en el Catálogo Nacional de Semillas. 104. ¿Saben cuántas usamos periódicamente? 5. ¿Qué ha pasado con las otras 90 o con las otras 100? Entonces, me parece que la primera forma de hacer esto relevante es unir. Sé que para una universidad como esta entra un tema fundamental que es la libertad de cátedra. Habrá que ver la libertad de cátedra y de expresión, pero no ha habido un éxito de una universidad en ninguna parte del mundo que sea exitosa, que se aísle de las prioridades definidas por su país. No hay una. No hay una. Entonces, esto nos da la oportunidad de pensar. Segunda, yo creo que tenemos que adoptar una visión pragmática. Hay una gran cantidad, una visión pragmática, quiero decir, es llevar a la solución lo más rápido posible de los problemas, sin olvidar la ciencia básica. Uno de los últimos comentarios va a ser la ciencia básica. ¿Sí? Pero tenemos que tener una visión muy pragmática de cómo lo vamos a aplicar. Los problemas no pueden esperar soluciones enormes. Por eso, cuando hablamos del sistema de innovación, damos importancia a la ciencia básica, pero sobre todo a esa visión pragmática de solución. Tercero, que los resultados, particularmente de la tecnología que desarrollamos, que puede ser o no innovación, lleguen al productor. Que la semilla llegue al productor. Que el mecanismo para sincronizar vacas llegue al productor. Que los semilleros forestales lleguen al productor. Lo más rápido posible. El doctor Norman Borlaug, al cual lo critican muchos hoy día, por la famosa Revolución Verde, se le puede criticar, pero tenía una frase fundamental que decía: llévenlo al productor. Llévenlo al productor. Me parece que esta es la única forma que vamos a hacer la innovación, la única forma en que nosotros, ustedes jóvenes que van a trabajar en el sector agrícola, sean relevantes, es si llevan esto a sus usuarios. Quizá no es al productor, pero es al productor o a su usuario. A lo mejor es un banquero, a lo mejor es un tomador de decisión. Tenemos que llevarlo a recomendar. Y finalmente, vuelvo a enfatizar, necesitamos contar con un sistema de evaluación. ¿Quién ha evaluado el impacto social de las investigaciones que hemos hecho en el ecosistema de investigación nuestro? ¿Qué nos ha dicho ese sistema de evaluación para poder reinformar a los investigadores? Y esto implica un cambio, porque todos odiamos la evaluación. Hasta los estudiantes cuando se hacen exámenes no deben evaluación. Pero la evaluación tiene la ventaja de que nos permite, si es oportuna y transparente, nos permite retomar rumbos, nos permite hacer ajustes. Y esto no lo tenemos. Yo creo que aquí las universidades, el ecosistema, deberíamos de trabajar, y esto es algo que en las discusiones recientes hemos puesto en la mesa. ¿Cómo evaluamos que lo que estamos haciendo realmente está bien? ¿O qué nos sugiere a nosotros que tenemos que hacer? Yo tengo acá. Después, yo creo que tenemos que decir cómo vamos a hacer esto para fortalecer el ecosistema. Y cuando yo digo fortalecer el ecosistema, no solamente fortalecer al INIFAP, no solamente fortalecer a la UH, es fortalecer al ecosistema de instituciones en México, que estamos haciendo investigación en sistemas agroalimentarios o forestales o pesqueros. La primera para mí, es que tenemos que tener muy claro qué es lo que el productor o el usuario quiere. ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren que yo les resuelva el problema de las células de Leydig asumiendo que hay una estacionalidad en la oveja pedigüey en el trópico mexicano? Eso es lo que quieren. Realmente lo que quieren es mejorar su productividad. Quieren mejorar sus ingresos. ¿Cómo mis conocimientos van a hacer que me lleven a estos ingresos?
Y lo mismo puedo decir, a lo mejor el usuario es una industria. ¿Qué tipo de maíz requiere la industria de almidones para los próximos 20 años? ¿O qué tipo de cebada requiere la industria cervecera? ¿O qué tipo de soya vamos a requerir? ¿Es una soya con más proteína, con menos proteína, no transgénica, sí transgénica, genéticamente modificada? ¿Qué es lo que la industria? Mi usuario. ¿Sí? Entonces, si no tenemos claridad en esto, y esto ustedes van quizás viendo alguna de mis propuestas, que es que tenemos que tener mayor relación. La segunda cosa importante es que tenemos que incluir, para tener relación con los usuarios, tenemos que incluir a estos usuarios en redes de co-creación. Estaba pensando, los que conocen el sistema de Land-Grant Universities. Los Land-Grant Universities fueron puestas a las universidades en territorios rurales y no fueron para resolver el problema desde Washington, sino era para resolver el problema de Wisconsin. Y la Land-Grant University de Wisconsin estaba focalizada en ganado de leche, en el caso que yo conozco, mientras que la Land-Grant University de Nebraska estaba ubicada en ganado de carne. Y ahí se tenía la relación con los productores. Y se sabía qué problemas tenía. ¿Cuál es mi problema? Mi problema es que tengo que mejorar. Quizá Rafa me corrió, porque vivimos en Nebraska en aquella época, era mejorar la nutrición de la vaca en el periodo de invierno. Por eso se inventó todo el tema de utilizar los rastrojos de maíz para poder mantener. ¿Y cuál era su otro problema? Tener razas eficientes de cerdos, y por eso trabajamos en las líneas, trabajando ellos en las líneas de alta crecimiento. Eso no sucedía en Wisconsin. En Wisconsin era cómo mejoramos la eficiencia productiva de la vaca lechera. Y gracias a esas investigaciones cambiaron de casi 6-7 litros a más de 33 litros por medio en Estados Unidos. Entonces, esto para mí me parece que es súper importante. Y una institución como esta tiene una gran oportunidad de revertir este esquema de arriba a crear soluciones de progreso. ¿Y esto qué ventajas tiene? Bueno, la otra cosa importante es que no es más, voy a resolver el problema desde la reproducción, desde la fertilización o desde la semilla. Tengo que pensarlo de forma sistémica. Yo produzco una buena semilla, tengo que trabajar con el suelero. No solamente tengo que trabajar con el suelero, tengo que trabajar con el hidráulico. Pero ¿saben qué? También tengo que trabajar con la sociología rural. Porque es que la va a aceptar. Hoy día lo que pasa es que la vemos desde nuestra perspectiva. Y esto es un cambio radical, muy profundo en la forma de pensar, de un sistema de investigación y de creación de conocimientos establecido en los años bases, en los años 40, fortalecidos en los años 70. Y necesitamos repensar, cambiarnos el chip. Y el otro, muy importante, es que necesitamos desarrollar redes de colaboración. Estando en el INIFAP, una de las más grandes, no sé si frustraciones, porque todavía no 3 meses después estamos frustrados. Aunque la verdad a veces sí me he esforzado a ese nivel. Pero una de las grandes tristezas es que no sabemos colaborar. Todo el mundo queremos terminar con la estrellita en la frente. Yo tengo mi laboratorio, yo tengo mi equipo, yo tengo mis reactivos, yo tengo mis animales. Si eso pasa de aquí, no sé, no quiero decir nada, vengo de fuera, pero tengo la impresión que estoy viendo los cursos que están viendo quién colaboraba uno con otro. Pero es la realidad. Imagínense si lo hacemos internamente. Yo colaborar con la Watch en el INIFAP para resolver el problema de suelo del lago, no. Yo lo puedo hacer solito, ¿no? En realidad sí, yo no lo puedo hacer solito. Hoy día necesito las redes de colaboración, necesito los youtubers, necesito los de inteligencia artificial, necesito el que tiene el cromatógrafo, el que tiene el PCR. Y esta creación de redes es sin duda, en mi opinión, parte del núcleo gordiano, que llaman en inglés el elefante en la sala, que tenemos aquí. Y para esto lo que se necesita es a lo mejor hacer un ejercicio de humildad. No sé todo, juntémonos a todos.
No se trata de una estrella. Lamentablemente, en nuestros sistemas de evaluación son sistemas de evaluación egoístas y egocéntricos. Yo hice mi tríptico, yo produje la semilla, yo di 5 conferencias, y no es nosotros resolvimos el problema de México. Esto, para todos los que están en las etapas de sus oídos, esto es para ustedes jóvenes que lo cambien. Nosotros ya no lo vamos a hacer. Ustedes sí lo tienen que cambiar. Nosotros ya estamos en la época que no lo queremos. Me parece que esto es una cosa importante si es que queremos reconocer la innovación. ¿Cómo vamos a mejorar la adopción? Cuando empezó todo este problema de la crisis de alimentos de hace unos cuantos años, la segunda crisis de alimentos, también salieron una serie de estudios y una serie de propuestas. Una serie de propuestas que decían, si nosotros utilizáramos la tecnología que está en los libros y en las publicaciones, podemos nosotros aumentar entre un 25 y un 35% la producción de alimentos. La pregunta es, ¿por qué no lo hicimos? ¿Por qué se quedó esa investigación en el archivo? ¿Por qué esa investigación? Bueno, yo creo que porque no tomamos en cuenta el producto. Perdón, que sigue insistiendo en la importancia que para mí tiene conocer al productor, platicar con él, saber cuáles son sus problemas, qué necesita, llevarle la solución. Nosotros, desde arriba para abajo, es un error. Tenemos que construir juntos. A nosotros, los científicos, a los que estudiamos doctorados, no nos educaron, y a ustedes no nos van a educar para repetir una tecnología. Muy triste que 40 años después sigan haciendo la misma tecnología. Lo que nos entrenaron es para hacer las preguntas correctas, los problemas correctos, plantear una hipótesis y plantear una solución. Y eso se llama método científico. No importa si es social, no importa si es ambiental, no importa si es productivo. Pues métanse en la cabeza. La única forma de llevar esto con los productores es que vayamos con la mente abierta y los sabedores del método. Segunda cosa importante, que casi nunca hablamos, es, ok, ya desarrolló una tecnología, se la lleva al productor. El productor le va a decir, ¿y qué pasa si tu tecnología falla? Ya en lugar de vamos a quitarle los toros al rato, vamos a llevar inseminación artificial. Y el productor te dice, mira, con el toro yo produzco 50 reservas al año. Me aseguras tú que con tu tecnología vas a producir 50, lo mínimo, o 60, porque me va a costar un poquito más. Y este es un tema que me parece que no hemos mucho conversado. ¿Cómo reducimos el riesgo para la adopción de las tecnologías? De hecho, nosotros que estamos aquí asumimos que toda tecnología es buena. La realidad es que tal vez no lo sea. Y tenemos que ayudar a los productores a mitigar estos riesgos. ¿Cómo lo hacemos? Y esto me parece que las instituciones financieras deberíamos estar trabajando mucho en esto, en la gestión de riesgos. No solamente el seguro agrícola, es cómo mitigo yo la gestión de riesgos. Otro tema para mí importante en cómo llevamos a este productor es el fortalecimiento de las capacidades. Le he puesto aquí duras y datas porque no encontré cómo llamarlas. Pero duras es que quiero, aquí tenemos que enseñar a la gente las ciencias básicas, las matemáticas, las sociologías, la biología, la química, pero también necesitamos ciencias blandas. ¿Cómo me llevo yo con el productor? ¿Cómo establezco un grupo de trabajo? Lo que ahora le llaman inteligencia emocional. Hoy es inteligencia emocional. ¿Cómo me llevo yo con eso? Y aquí, nuevamente, las universidades creo que tienen un grandísimo rol que cuidar. Yo te voy a regresar. Y la otra, ¿cómo fortalecemos lo que él llama vinculación? Por alguna razón se me dio la palabra vinculación. Como pusieron alguna vez en una gran discusión, ¿qué rayos es vinculación? Y le quitaron la palabra extensión. Pero a lo que me refiero es, ¿cómo fortalecemos llevar los conocimientos, lo que hayamos descubierto, las soluciones que tengamos al producto? ¿Cómo lo fortalecemos?
Aquí en la universidad se tiene un departamento de vinculación, yo tengo 3 departamentos de vinculación en el UFA, el colegio tiene departamentos de vinculación. Realmente, ¿cómo lo estamos llevando? Tenemos manuales de vinculación. Cuando tienes un manual de vinculación, yo soy de opinión, una vez que tienes un manual, ya acabaste con la innovación. Porque si no, te van a juzgar. No fue a hablar con el productor, no le pidió el nombre, no le pidió esto, no le llegó y la innovación. Entonces, como nos juzgan, ¿por qué tanto buscamos? Me parece que estas son las 4 ideas que quiero compartir con ustedes para mejorar la luz. ¿Cómo enfrentamos las externalidades? ¿A qué me refiero a externalidades? Yo veo 4 externalidades. Una es la capacidad de los profesionistas, que nos dedicamos a la agricultura, en sus términos ampliados, incluye la pesca. Otra de las externalidades es el financiamiento. Otra externalidad es el marco de políticas públicas. Y una última externalidad de la que casi no hablamos es el acercamiento con la sociedad. Déjenme comenzar con la primera. Hace, no sé, unos 10 años, creo que fue Rafa, cuando platicamos sobre la producción lechera, la producción ganadera en otro auditorio. Estuve aquí un día en Chapingo y le pedí a una gente que me presentara su currículum, el sílabus de los cursos que tomábamos. Y luego, como soy ratón de biblioteca, tengo todavía todos mis apuntes de cuando estudié ese tema. La verdad, todos los tengo. Ya no voy a rodar el Museo de Agricultura de aquí, porque ya no se ven. Pero lo que me llamó la atención es que comparé 2 o 3 de los cursos. Ganado lechero, uno de ellos. Reproducción, otro de ellos. Y no me acuerdo cuál es. Y 95% del currículum que nosotros llevamos se sigue enseñando. 40 años después, 46 años después. ¿Qué estamos formando de ingenieros agrónomos? ¿Qué estamos formando de veterinarios? ¿Qué estamos formando? Entonces yo creo que aquí es muy importante. Y luego la otra cosa que me preocupa sobremanera es que nosotros estamos formando Google Scientists. Estamos formando Google Tecnólogos. Porque yo agarro y le checo ahorita, voy a checar ahorita transferencia de tecnología y me va a dar ya hoy una ya que la misma que tenemos todos. Y nadie está enseñando al estudiante a discernir, o muy pocos, no es nadie, a discernir entre lo que es verdad y lo que es mentira. Hoy tenemos científicos de carrera, no de carrera profesional, sino a la carrera profesional. Y yo creo que esta es una de las grandes tareas de repensar la educación, sin ignorar las nuevas ciencias. Hoy ya queremos aprender a inseminar y hacer cirugías viendo videos de YouTube. Yo preferiría contratar a un agrónomo que ha hecho una cirugía, aunque sea una, que contratar a un doctorado que ha hecho 50 cirugías in vitro. No ustedes, pero sería mi posición. Entonces, tenemos que repensar cuáles son los recursos. La otra cosa es, nuestros recursos humanos actuales tienen que pensar sistémicamente. Ya no solamente, cuando nosotros entramos produzcamos, vamos a producir más, ¿por qué hay que producir más? ¿Por qué razón? ¿Por qué hay que producir más? ¿Por qué hay que producir más? Hoy día no. Hoy día tenemos que decir, voy a producir más, ¿en dónde? ¿Para qué? ¿A quién se lo voy a llevar? ¿Qué tipo de alimentos voy a producir? ¿Va a ser la industria o nosotros? Tenemos una gran responsabilidad social, una responsabilidad ambiental enorme que tenemos que hacer. Hoy tenemos que repensar cómo formamos. El segundo tema es un tema que no tengo respuesta, pero desde que empecé mi maestría en el año 81, el tema de financiamiento siempre estuvo. Y la respuesta es la misma. Vamos a pedirle al gobierno para que invierta el 1.1% de su PIB en investigación. Esta cantaleta ha sido la cantaleta de los últimos 50 años. ¿Qué hemos hecho? La verdad no tengo respuesta. Porque no hemos encontrado alternativas novedosas para los financiamientos. Y los financiamientos que tenemos hoy día son privados. Y cuando hay un financiamiento privado, ¿qué significa? Que el bien que se genera es privado.
Por lo tanto, si a mí la compañía X me da dinero para hacer investigación, la compañía X espera un retorno. Cuando en el pasado los gobiernos invertíamos en el gobierno, invertíamos en investigación, era pública, para que avanzara toda la sociedad. Entonces, ¿qué propuestas nuevas tenemos? Necesitamos que nuestros economistas, que nuestros sociólogos, que nuestros doctores empecemos a pensar fuera de la caja. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo creamos fondos? Sobre todo en una situación de crisis y de conflicto y de precariedad que están viviendo en el país. Esto me parece que es vital. Y consta que México, en América Latina, México, Brasil, Argentina y Chile, estamos en el top de la inversión. Pero ¿saben una cosa que sucede con la inversión que hacemos en México? ¿En qué se utiliza? Más del 60% de esa inversión, 70% de inversión, para el pago de salarios. Entonces, para la creatividad, realmente no tenemos nada. Y de ahí que tengamos los laboratorios viejos que tenemos. La otra cosa que me parece importante, que también hemos venido hablando y venimos insistiendo, y no sé cómo lo vamos a hacer, yo tengo esperanzas en este México nuevo, con la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que por primera vez se pone a la ciencia, tecnología e innovación a un nivel de ministerio. Y que ojalá esto nos dé la oportunidad de sentar las bases. En 6 años no la vamos a cambiar, pero sí vamos a sentar las bases para que las políticas públicas sean de largo aliento. Hace 8 días, sí, más o menos, tuvimos la oportunidad de escuchar una conferencia sobre el exministro de Cultura de Chile, el actual director de línea de Chile. Y uno de sus puntos importantes que resaltó para el éxito de la agricultura chilena es la creación de políticas de Estado de largo plazo. No de gobierno, políticas de Estado de largo plazo. Y Chile se lo propuso hace 20 años, un poquito más, decir, queremos ser una potencia mundial en la producción de alimentos y frutas templadas. Y ahí sigue, y ahí sigue. Ya ha habido de derecha, ya ha habido de izquierda, ya ha habido de medio, ya ha habido huelgas, ya ha habido cambios constitucionales, y ahí sigue. Nosotros no tenemos claridad en una política de ciencia, innovación y valores. Mi esperanza es que podamos sentar las bases este año, en este sexenio. Y otro tema muy importante es el acercamiento a la sociedad. Si nosotros, había un director en el INCA, en la institución que yo trabajé, que era dominicano, un director muy, como todos los buenos dominicanos, muy agradable. Se paraba en una reunión como que decía, el problema de Ica es que es como la gallina. Decía, la gallina pone un huevo grandote y cuando lo pone hace ¡toc! Y se le llama a ser como la gansa. La gansa pone un huevo chiquito, pero cada que lo pone, pasa ¡cloc, cloc, 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 en todos lados! Y eso nos pasa a nosotros. ¿Quién de ustedes ha platicado con su esposa, no digo que otra cosa, sus compañeros, no, sobre la importancia de la investigación que están ustedes haciendo para la sociedad? Hoy, la gente que toma leche lo da por garante, como dicen en inglés, pero no se dan cuenta que esa leche empezó hace 1 año, cuando menos. La vaca tuvo que conquistar al toro o al inseminador, no sé qué de los dos, pero tuvo que conquistar. Pasaron 9 meses de gestación, más un mes o unos cuantas semanas de calostro, y finalmente tenemos la leche. Pero hoy pura supermercado está todo. Pero sí escuchamos hablar, no sin menosprecio, pero sí oímos hablar de la creación de autos eléctricos. No hemos oído hablar de la creación de las semillas que hemos hecho, de los sistemas de riego que ustedes han hecho, del combate a las plagas que se han logrado. Nuestra sociedad no sabe que existimos. La alimentación y lo que hacemos está atrás, entonces necesitamos fortalecer nuestra presencia ante la sociedad. Santo que no has visto, santo que no has adorado. Sí hay que invertir en internet, sí hay que invertir en carros, sí hay que invertir en nuevas
nuevas energías, pero hay que invertir en el alimento, porque sin el alimento nunca vamos a ser realmente soberanos. Pero ustedes nosotros, cambiémosla. Veo con mucho grado que Chapingo ya tiene 1, 2 o 3 programas de radio que salen. Necesitamos que las gentes de la Ciudad de México, 80% de nuestra población, vive en ciudades urbanas. Nadie tiene idea que para tomar el arroz, ustedes toman todos los días en su casa, hay que irrigarlo, hay que seleccionar la semilla, hay que producir semilla 2 años antes, hay que conseguir nuevos fertilizantes, hay que evitar que el agua se eche a perder. Entonces yo creo que la única forma de que vamos a enfrentar muchos problemas es el enfrentamiento con la sociedad. Entonces, me parece que, empezando a resumir, que si queremos transformar con ciencia o con innovación, con conocimiento, el mundo actual, los sistemas actuales, primero tenemos que trabajar en enfoques sistémicos, no más desde los estados. Tenemos que juntarnos, cuál es el problema a resolver, y luego cada uno de nosotros asumir su responsabilidad en lo que nos toca. Segundo, tenemos que trabajar colaborativamente y conjuntamente, incluyendo áreas que tradicionalmente en escuelas como la nuestra no se tocan. Tenemos que trabajar con las ciencias sociales. Tenemos que trabajar con actores sociales, con actores políticos. No solamente el ingeniero agrónomo o el ingeniero agrónomo zootecnista o el veterinario, que eso ya es un gran logro. Que eso ya es un gran logro. Pero no solamente lo tenemos que hacer. Hoy tenemos que trabajar con agentes que van a utilizar, con los que nos enseñan de la sociedad, con los que están trabajando en los territorios, con los que están trabajando en las cuencas. Finalmente, no podemos tampoco tomar una sola posición. ¿Sí? Lo único que me interesa es lo económico. Lo único que me interesa es lo ambiental. Hoy tenemos que trabajar con la visión de estos 3 ejes integrados, lo económico, lo social y lo ambiental. Me parece que estas serían las claves para ir transformando desde la ciencia los sistemas alimentarios y diarios. Termino con otra idea. Vean ustedes me oyeron hablar y decir que lo importante es seamos pragmáticos y la urgencia. Eso no lo es. Pero para los que se dedican a la ciencia, ya me incluyo yo, para los que se dedican a la ciencia, no hay nada peor que hacer ciencia de la carrera. Los trabajos que hacemos, voy a poner de ganadería, Jaime, me perdonas, pero hacemos un programa de sincronización de 20 vacas, con 5 vacas cada una. Tenemos un resultado positivo a veces y creemos que esa es la verdad. No. Tenemos que repetir. La ciencia toma tiempo. Y siempre les digo, el caso de la talidomina. La talidomina, para quitar la ansiedad, ninguno de nosotros la ha probado, como estamos ansiosos. Ya quitaron el mercado. Empezó a producir defectos neonatales. Y cuando se hizo el análisis, preguntaron por qué si se aprobó. Bueno, tengo entendido que se aprobó con la mayoría de las especies, menos con una especie animal, creo que con él, de hace mucho tiempo. Y en todas las especies no causaba daño, excepto en esta última especie y en cierta época de la gestación. Entonces lo hicimos a la carrera y logramos tener malos resultados. ¿Cuántas recomendaciones hemos hecho? Porque me obligan a publicar un artículo. Hace unos días estaba leyendo. Hay una cantidad de artículos que se han retractado de los journals. Porque después de probarlo demostraron que eran mentiras. O que los resultados no eran sustantivos. Entonces, cuando hagamos ciencia, cuando hagamos investigación, tomémonos el tiempo, planteemos las hipótesis. Y termino solamente con un mensaje para los jóvenes, que ya me han escuchado, algunos de ustedes. En ocasiones, cuando llegué a tener estudiantes, ya hace mucho, mis estudiantes no tenían computadoras, ya usaban reglas de cálculo. Les preguntaba, ¿cómo va tu experimento?
Y el estudiante me decía, más, doctor. ¿Y por qué va más? Es que los resultados que me está dando no son los que yo creí. Dice, gracias a Dios que no son los que tú creíste. Para eso haces ciencia. Es para probar un poco. Y esto es un mensaje que tenemos. Cuando hacemos un experimento no tiene que dar los resultados que nosotros queremos. Tiene que dar los resultados que la madre naturaleza del sistema nos quiere dar. Y está en nosotros entender, saber por qué nosotros nos equivocamos. Pues me parece que este mensaje de la ciencia requiere tiempo. También es un mensaje para los administradores. No podemos pedir a un investigador de ciencia básica que resuelva el problema en un año. Tiene tiempo. Y finalmente, yo creo que estamos en un cambio de época. A las gentes de mi edad nos han tocado como 3 cambios de época. Salimos de Chapingo en los años 70, 80, cuando lo importante era aumentar la producción. Después nos enfrentamos en que eso ya no funcionaba, entramos en una etapa de crisis que termina con una aparente solución, con la apertura comercial y la globalización. Y después de 30 años de globalización empezamos a darnos cuenta que la globalización no estaba funcionando como queríamos, los beneficios no estaban llegando allá. Y tenemos hoy día un mundo en una nueva etapa. Vean lo que está pasando en Estados Unidos, vean lo que está pasando en Europa. ¿A dónde nos va a llevar? No sé. Lo único que sé es que necesitamos a las mentes más profundas, más dedicadas, más inteligentes que se queden en la agricultura. Y es parte del mensaje que tenemos que dar. La agricultura no es de segunda, la agricultura es de primera. Los que digan que es de segunda, quiten el alimento los días y van a cambiar. Necesitamos esto, porque la agricultura está en la encrucijada de todos los problemas. Estamos en la encrucijada ambiental, estamos en la encrucijada social, estamos en la encrucijada económica. Y a veces estar en la encrucijada nos obliga a buscar soluciones que se contradicen unas con otras. Por eso necesitamos a los jóvenes. Toda la ciencia, la inteligencia artificial, que también se escribe IA, ¿no? Inteligencia artificial. En el pasado IA para mí la inseminación artificial. Nada más no deje que la inteligencia artificial lo sustituya en la inseminación artificial. Van a perder mucha diversión en la vida. Pero sí necesitamos a los más jóvenes. Y yo creo que este es uno de los mensajes que quiero dar a los jóvenes. Que sea consciente. ¿Qué le va a decir a los jóvenes? Están en la carrera adecuada. El país los necesita. A mí cuando les dicen a los jóvenes, yo me siento un joven de happy hour, son 2 jóvenes en uno. ¿Sí? Pero eso es lo que necesitamos de ustedes. Piensen fuera de la caja. Cuestionen a sus profesores. Busquen nuevas soluciones. Creo que y con esto quiero terminar con la historia que me hizo famoso en algunos lados. Porque llegando a la casa, que la considero parte de mi casa, quiero terminar con la historia de un científico. Un científico que se hizo muy famoso descubriendo, creo que todavía me acuerdo, estudiando la araña negra, y descubrió la pata roja de la araña negra. Y a lo largo de ser famoso, le invitaron a dar muchas conferencias, empezó a cobrar las conferencias y de repente se encontraba un chofer, porque no le gustaba manejar y llegar tarde. Y un día lo invitan a hablar en el 35 aniversario de DOC. Cuando venía, el chofer venía muy serio, el profesor, y le dice el profesor al chofer: "Bien, señor profesor, estaba con usted 20 años y sigue dando la misma plática, las mismas diapositivas, y ya están transparentes sus diapositivas. Yo estoy seguro", dice, "las preguntas son las mismas. Yo estoy seguro que yo puedo dar la plática que da usted o mejor y cobrar lo que usted cobra, pues, hasta la mitad, me diría mejor". Entonces, viendo aquí por el aeropuerto que se canceló, el profesor le dice al chofer: "Mira, vamos a llegar a Chapingo y nadie me conoce. Cambiémonos tu ponte mi traje". Efectivamente, llega el chofer, lo reciben muy bien, le dan un café, una calzada, aquí con
y el profesor vestido de chofer se siente en la parte de atrás. Y el chofer, dando la conferencia, era una conferencia magistral, todo el mundo le atiende. Las diapositivas ya se las sabe, ya está sabe los chistes que hay que contar cada punto. Y se termina y dice, viene la hora de preguntas. Y empiezan las preguntas. Más o menos se sabía, todas las preguntas eran más o menos las mismas, excepto que había un chico por allá del departamento. Estaba medio dormido y se levanta y dice, oiga profesor, ¿y qué opina usted de la recientemente encontrada mancha verde dentro de la pata roja de la niñera? Una pregunta que el profesor jamás había oído. Dice, ¿me la podría repetir otra vez? Profesor, ¿qué opina usted de la mancha verde dentro de la pata roja de la niñera? Dice, ¿de dónde estudia usted? No, pues yo estudio en el sistema. Ah, dice, con razón. Esa pregunta es tan fácil, tan fácil, tan fácil que le puedo pedir a mi chofer que está atrás y la conteste. Ay, no, no, la contestación. Gracias.